pronto, Señor. Bueno, vamos a reiniciar nuestra segunda parte. Esta segunda parte toca sobre todo el primero de los aspectos de nuestro caminar, ¿no? Y es escuchar, sobre todo escuchar. Yo creo que es una actitud a la que se nos llama en estos momentos. Escuchar, el escuchar no como una escucha, digamos, no dinámica, una escucha un poco como sin reacción, ¿no? Es una escucha que debe como ayudarnos a aprender a discernir los acontecimientos. Es una escucha que nos ayuda también a conocer un poco nuestra vida, a conocer a los otros, a entrar como en el misterio. La primera actitud del Evangelio y de las Escrituras que Dios mismo pide es escuchar, ¿no? Esa es una de las dimensiones también de la espiritualidad judía, ¿no? Escuchar y poner en práctica, ¿no? Pero la primera cosa es escuchar. Escuchar también para admirarse, ¿no? Para admirarse. Aprender a admirarse. Escuchar es como la primera parte del contemplar, ¿no? Y en la Biblia ese tema ya aparece y juega un papel vital, vital. Les voy a hablar sobre todo del Antiguo Testamento, especialmente en la tradición deuteronómica y profética. En la de Deuteronomio ustedes encuentran allá en 6:4 la, digamos, la ley judía más importante. Escucha y pone en práctica, ¿no? Y pone en práctica como las dos actitudes más importantes que Dios nos pide, ¿no? Dios habla a su pueblo y la queja común, más común que uno encuentra en el Antiguo Testamento es que mientras Dios habla, su pueblo no escucha, ¿no? Su pueblo no escucha. ¿Por qué no escucha? Porque tiene un corazón duro, difícil, no está cerrado sobre sí mismo, ¿no? Eso es el pecado en última, ¿no? Es un encerramiento en nosotros mismos. La escucha nos abre, nos pone en una condición de apertura, ¿no? Hacia el otro que está ahí, que está ahí. A la inversa, los profetas son eminentemente oyentes. Lo que caracteriza a un profeta es el vidente, ¿no? Aquel que está atento y que es capaz de ver los acontecimientos de una manera diferente, como si los acontecimientos nos hablaran, nos revelaran algo. Y eso es lo bonito que nosotros salimos a contemplar ahora. El Dios que se deja ver, que quiere manifestarse, que me habla y que a veces yo no alcanzo a percibirlo, ¿no? Yo no alcanzo a percibirlo. Por eso los profetas son aquellos que saben escuchar lo que Dios tiene que decirnos y la manera como Él habla. Y por eso el profeta puede hablar en nombre de Dios, ¿no? Y a veces confrontar incluso al rey, ¿no? Y a veces confrontar incluso a su pueblo, aunque el pueblo no quiera escucharlos, no quiera escucharlos y no pueda escucharlos, ¿no? Por eso la primera frase que dice el joven Samuel al empezar su vocación profética, no su carrera, es más bien su vocación profética, ¿no? Es habla, Señor, que tu siervo escuche. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Es el consejo que se le da a Samuel para responderle a ese Dios que parece a hablarle en sus sueños, en su vida, en su historia, este pequeño Samuel, ¿no? Habla, Señor, que tu siervo escucha. O sea que la escucha es una actitud que nos introduce en la dimensión de Dios mismo, ¿no? Escuchar significa, nos exige hacer silencio, ¿no? Silencio verdadero interior, ¿no? Me acuerdo que una de las experiencias que yo viví en el seminario era esa, ¿no? En algún momento un muchacho me dijo, padre, yo creo que usted no me escucha, ¿no?
Está pensando más bien que ya sabe todo y que yo ya vengo aquí simplemente a decir lo que todos los otros ya han dicho, ¿no? Y yo creo que es importante aprender a escuchar, ¿no? Porque la escucha nos introduce en el presente mismo en que estamos viviendo y no nos deja como en el pasado, como diciendo ya lo sabemos todo, ya lo vivimos todo, ya lo experimentamos todo, ¿no? O sea que el pecado más grande, la dureza del corazón de Israel es no escuchar, no escuchar. Y es tal vez el encerramiento más grande que nosotros podemos tener. Vamos entonces a seguir con la segunda parte, ¿no? Segunda parte. El Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay una figura, una persona que es modelo de escucha. Vamos a ver el Evangelio de Lucas, pero antes es interesante tener en cuenta lo que se nos dice en el Evangelio de San Juan. La escucha ciertamente aparece como clave y como llave para la vida eterna. Aquel que escucha mis palabras, pues tiene vida en mí y yo en él. El que escucha mi palabra me recibe a mí y el que me escucha a mí no me escucha a mí, escucha al Padre. Todo el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Eh, los que escuchan, pues son de Dios. Quien no escucha no es de Dios. Al punto que si alguien escucha mi palabra y acepta mi palabra, no morirá nunca. Tú solo tienes palabras de vida eterna. ¿A quién vamos a ir? Responde Pedro cuando Jesús les pregunta, ¿también ustedes quieren irse? Actitud de escucha, actitud de acogida de la palabra. Lo vamos a ver cómo San Lucas lo presenta enseguida al encontrar un modelo de escucha que es precisamente la Virgen María. Podemos profundizar en el Evangelio de San Juan, pero yo me paso inmediatamente al Evangelio de Lucas. Entonces, en el Evangelio de Lucas, ciertamente Dios toma la iniciativa por medio de su palabra para anunciarnos la buena nueva. Y la condición de escucha aparece como un gesto, una actitud fundamental, indispensable. Actitud de escucha y actitud, por lo tanto, para poder responder. Y un modelo de esa escucha es, sin duda, la Virgen María. En el Evangelio de Lucas, el tema de la escucha empieza en las narraciones de la infancia. De la infancia que en el Evangelio de Lucas ocupan un papel importante. Estas narraciones nos muestran cómo quien escucha es capaz de reconocer la presencia de Dios. El tema de la escucha se encuentra entre los más importantes temas en el Evangelio de Lucas y aparece a lo largo de todo el Evangelio, porque el que escucha es capaz de ponerse en sintonía. Son muchísimas las páginas, las parábolas, los textos en los cuales San Lucas insiste. Y hay una mujer modelo, María que es la que escucha la palabra que el ángel le anuncia, lo que Dios le dice a través del ángel Gabriel. No temas, tú has encontrado gracia delante de Dios. Gabriel que le anuncia la buena noticia de la presencia de Dios y que le habla de cómo en sus entrañas va a concebir por obra del Espíritu a aquel que Dios el Padre envía. María, entonces, que escucha y que reflexiona. Quizá no puede entender, responde, ¿cómo será eso? Yo no conozco, no tengo proyectos de casarme, no conozco varón. El ángel que le explica. Ella escucha. Escucha atentamente y al final, una simple palabra. Fiat, cúmplase, hágase mi según tu palabra. No son muchos los discursos que María pronuncia, no son muchas las palabras, no es el discurrir de muchas palabras, es la actitud de escucha a la cual se responde con una palabra, cúmplase, y con gestos concretos ante lo que se le anuncia del nacimiento, la prueba que se le da, un gesto inmediatamente de caridad que ya pudo ejercer. Se va a la montaña presurosamente para llevar a aquel que está en sus entrañas, a Jesús, para ir a auxiliar a su prima Isabel. Y allí, otra experiencia de escucha. El Juan Bautista que sin hablar, escucha. Y Jesús sin hablar, se hace oír. Y esas dos
estas dos madres que con un intercambio simplísimo de saludo, sin embargo, son capaces de profundizar en lo que Dios, las maravillas que Dios ha hecho en cada una de ellas. Bendita tú porque has creído. Bendita tú entre las mujeres. Bendito el fruto de tus entrañas. Bendito el fruto de tu vientre. De manera que esa actitud de escucha de María, esa actitud de Isabel también, que la proclama dichosa entre todas las mujeres por haber creído a las palabras que el Señor le dirigió y que se cumplían esas palabras en ella. Actitud de escucha, si seguimos el Evangelio de Lucas, de parte de los pastores, que le cuentan a la Virgen, a la María y a los demás el mensaje que les había sido revelado sobre el niño. La buena noticia de que un Salvador les ha nacido. Alégrense, regocíjense, gócense, admírense, maravíllense. Pero primeramente una actitud de escucha. Y a su vez María, escuchando lo que los pastores narraban, se quedaba simplemente admirada, maravillada, sorprendida, y meditaba todas estas cosas en su corazón, todas las maravillas que se decían acerca de Jesús y que los ángeles, los pastores habían oído en el anuncio de los ángeles. Y podemos seguir en el Evangelio de Lucas. Simeón, ese anciano, un anciano que escucha. María que escucha también, por un anciano que proclama brevemente las maravillas de este niño que presentan al templo a María y José, que proclama un cántico y un anuncio, un cántico de alabanza por la salvación que ha llegado para todas las naciones, y al mismo tiempo un anuncio de que la cruz se va a hacer presente, pero que eso no debe cerrar los oídos ni el corazón, sino que más bien deben hacernos capaces de escuchar con mayor atención los acontecimientos de la vida, de la historia. Y María tuvo que aprender a lo largo de su caminar a escuchar. Una anciana, Ana, que alaba a Dios en presencia de María y que continúa hablando a todos los que están dispuestos a escuchar. Ella hablaba de las maravillas que acontecerían a través de este niño. Y María que escucha. Capacidad de acogida, capacidad de escucha, capacidad de maravillarse ante el Jesús que María nos entrega, que María da a luz y que luego se convierte ella en modelo también a su vez de la que escucha a Jesús. María, la primera discípula, es la que, si nos volvemos al Evangelio de Juan, la que va a decir a aquellas bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Escuchen lo que Él les dice, porque va a remediar, va a manifestarse. Jesús mismo, que le habla a María de su relación con su Padre Celestial. No sabían ustedes, papá, mamá, que yo tenía que estar en la casa o en las cosas de mi Padre y que esa era una prioridad para él. Sin embargo, María tiene que aprender aún a escuchar a Jesús y a escuchar esa explicación de este Jesús que se queda en el templo a los 12 años y que habla de su relación con el Padre, a quien él primeramente escucha. Yo no digo palabras que vienen de mí mismo, lo que digo se lo digo porque se lo he oído al Padre. Mis palabras no son mías, son las palabras que el Padre quiere transmitirnos. De manera que recojamos, es una actitud muy profunda la de María, una actitud de escucha atenta, de alerta. Cuando la palabra de Dios irrumpe en la vida de María, ella escucha atentamente. No se queda simplemente en una actitud pasiva, no es una escucha indiferente, apática, distraída, es una escucha que la implica, la compromete enteramente, sus oídos, su mente, su ser, su corazón, sus entrañas y todo su ser. Lucas describe entonces a María como aquella que escucha la palabra, se asombra, se maravilla, de ahí que el esquema que estamos trabajando, escucha, admiración, acogida, espera y finalmente recibe en sus brazos a Jesús para poderlo llevar. María entonces al escuchar la palabra se pregunta, se interroga, ¿qué significa este saludo? Escucha. Al llegar el ángel le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Anuncio maravilloso, que solo se puede escuchar si tenemos los oídos atentos. Escucha. La Navidad no podrá funcionar si no hay esa actitud de escucha, si no escuchamos lo que Dios nos dice por medio de su ángel o de aquellos que nos anuncian hoy, haciendo presente esa palabra del Señor. Actitud de escucha. En el mundo hay muchas palabras que se dicen. ¿Cuál es la palabra a la cual le tenemos que prestar oídos atentos? Ojos despiertos, oídos atentos.
Capacidad de asombro. Al oír estas palabras, ella se turbó, se quedó como confundida, se preguntaba qué significaba tal saludo. El Adviento cultiva, nos debe llevar a cultivar en nosotros esa actitud de asombro que lo hemos traducido por maravillarse. A la escucha sigue la capacidad de asombrarse, de maravillarse. No puede ser más la rutina, la repetición de las mismas cosas. Tiene que ser una actitud, una capacidad de asombro porque escuchamos y porque somos capaces de preguntarnos. El Señor no quiere simplemente que escuchemos pasivamente. Podemos preguntar, ¿cómo será esto? Eso no coincide con mis planes. Pero yo te escucho, Señor. Y que seamos entonces capaces, aunque no siempre entendamos todo lo que el Señor nos dice y todo lo que parece que es incomprensible, que seamos capaces de prestarle, de darle crédito, de responderle positivamente. Aquí estoy. Hágase en mí según tu palabra, como el joven Samuel que citaba el padre Jorge. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Habla, Señor, que tu sierva escuche. Y esa escucha que se traduce en asombro y que se puede pasar por el preguntarse, nos lleva a una actitud de meditación, de contemplación, de atesorar en el corazón. María guardaba, meditaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. El Adviento y la Navidad que sigue no nos pueden dejar vacíos, no nos pueden dejar simplemente con cantos que entonamos, con cosas que oímos, sino que tienes que llevar nos debe ayudar a tener, a acrisolar un tesoro. Y ese tesoro que podemos meditar, que podemos interiorizar y que se debe transformar luego en capacidad de ser discípulos, discípulos misioneros, discípulos que proclaman a los demás las maravillas que hemos escuchado del Señor. Es interesante entonces que San Lucas, como bien lo ha explicado Jaime, ¿no? San Lucas nos presenta el modelo de oyente en una mujer, que eso es ya algo grandioso, sobre todo en el momento en que el Evangelio se escribe y en la cultura de la época. Una mujer es el oyente modelo que se ofrece al lector del Evangelio. Y ese oyente modelo nos los va a presentar. La primera cosa que hace María es escuchar. Escuchó a Gabriel, escuchó a Isabel, escuchó a los pastores, escuchó a Simeón, a Ana, a Jesús mismo. Es como si ella quedara en silencio en frente del nacimiento de Jesús y contemplara todo lo que las personas que están en torno comienzan a decirle desde la anunciación que le trae la gran noticia de que va a concebir en su seno y que va a dar a luz a alguien grandioso que se va a llamar Hijo de Dios, ¿no? E Isabel, que proclama dichosa sobre todas las mujeres, ¿no? Y porque las palabras del Señor se cumplirán a ella, los pastores que vienen, Simeón, Ana, como bien dijo Padre Jaime, ¿no? Y si seguimos a la otra diapositiva, vamos a ver que la actitud de María es como el modelo también de la actitud de aquel que es como el esquema de todo buen oyente, ¿no? Digamos. La primera cosa es escuchar, mirar el ángel, por ejemplo, asombrarse, la segunda parte, digamos, asombrarse de solo estas palabras. Ella se turbó, se encontró como en algo extraordinario que lo envolvió, ¿no? O sea, al escuchar ese anuncio, ella entra en esa especie de asombro de lo que está aconteciendo, ¿no? Y la pregunta viene, ¿no? ¿Cómo será esto? ¿Cómo será esto? Y después viene esa pregunta, no se queda ahí, no se queda ahí, digamos, en un continuo repetir, ¿no? De eso que le está aconteciendo, de tal vez la incompresión en frente de la cual que ella está haciendo, ¿no? Sino actúa sobre todo aceptando y entrando en ese misterio que el ángel le está proponiendo en nombre de Dios, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros no entendemos y en las que entramos por confianza en ese amor que Dios nos tiene, ¿no? Y es ahí donde María dice, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y no solo realiza y actúa, sino que atesora y medita, es decir, guardaba todo eso en el corazón.
¿Qué guardamos nosotros? Eso es muy importante, tener una memoria, ¿no? Una memoria de algo que nosotros guardamos allá, que son experiencias fundamentales a las cuales volvemos para intentar a impulsarnos a continuar entrando en ese misterio que es nuestra vida. Nosotros no podemos comprender absolutamente todo, todo. Hay cosas que se salen de nuestro dominio y en las cuales tenemos que actuar por confianza, ¿no? Y guardamos ciertos acontecimientos que nos llevan a confiar, ¿no? Y que nos llevan precisamente a actuar. Todo eso, eso es una manera de orar también, ¿no? Todo eso es nuestra manera, son los pasos de una buena oración. Escuchar, asombrarse, cuestionarse, preguntarse, pero lanzarse precisamente a la acción, ¿no? ¿Hacia dónde es que yo estoy siendo llamado, ¿no? Y a guardar en el corazón muchas de esas cosas que nos maravillan y que sirven para impulsar nuestra vida. Por eso, vamos a pasar a la siguiente, es que María se presenta como el discípulo, el modelo del discípulo, no solo del oyente, no solo aquella que es la madre del Salvador, y es el discípulo, es como el modelo mayor del discípulo, es el primer discípulo, es María. Y eso es interesante de la manera como Lucas nos lo presenta. Y va a subrayar esas características de María como las características más importantes del discípulo. ¿Cómo lo presenta Lucas? A través de la historia de ciertos discípulos. Y él nos lo va a presentar en tres historias de discípulos que van a aparecer allí. La primera es precisamente a María misma y a su familia, digamos, a José y a sus primos y a todos los que hacen parte allá de la familia de María y de José, ¿no? Ellos van a buscarlo allí, ¿no? Y él dice, tu madre y tus hermanos te buscan, ¿no? Y él va a decir, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esto parecería un reproche en una cierta manera, pero lo que está haciendo Lucas, la manera como Lucas nos está presentando es exaltando a María y a José, a la madre de Jesús, sobre todo como el discípulo ideal, como el discípulo ideal, es decir, aquella que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Y todos los que hagan lo mismo serán dichosos, ¿no? Dichosos los que escuchan. Eso se inscribe muy bien en el contexto del Antiguo Testamento, ¿no? Escuchar y poner en práctica, poner en práctica. Y es hermoso este pasaje porque nos muestra cómo María, como nos dice el concilio, no es grande solo por haber dado a luz al Salvador, es grande porque fue la primera que creyó en Jesús, fue la primera que, digamos, en su fe recibió al Salvador, en esa actitud de espera en la que María estaba, ¿no? Y entró en ese misterio de su propia vida como el misterio del encuentro con Dios, aunque muchas de las cosas que acontecían eran difíciles, digamos, de entender y de comprender suficientemente, ¿no? El silencio de María muestra una persona que contempla, una persona que sabe ver a través de esos gestos y de todas esas luchas y esos esfuerzos la presencia de un Dios que está actuando en el mundo. Y María va a vivir la pasión y va a estar cerca de Jesús. Tan bonito ver esa película de Jesús de la Pasión, porque hay unas miradas entre María y Jesús que nos muestran que hay como una comunión en la comprensión de eso que está aconteciendo y de eso que Jesús está realizando. Una actitud de amor que pasa precisamente por el don total de sí y que María va a entrar en ese misterio también, ¿no? O sea que María es como la oyente modelo. Oyente modelo. Hay un segundo grupo, digámoslo así, en que se muestra esa actitud de escucha, y es en el Evangelio de San Lucas, que cuando Jesús entra en una cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa, y ahí está su hermana María, que escucha sentada a los pies, que escucha a Jesús sentada a los pies, a sus pies. Sin embargo, pues Marta estaba muy preocupada con tantas quehaceres, tantas tareas, y le pide porque si no se le da nada a Jesús, de que María no le ayude. Marta, Marta, tú te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Una sola cosa es necesaria. María ha escogido la parte mejor. No se trata de desentenderse
de las responsabilidades cotidianas, pero se trata de aprender a escuchar, a recibir la palabra. Es otro texto muy interesante en el Evangelio de Lucas que destaca, que insiste en esa capacidad de escucha, de interiorización, de acogida de la palabra, pero que no excluye también las tareas que cada uno tiene que realizar. Esta frase, este texto y esta frase concreta que acabo de citar, pues ha creado dificultades quizá en la interpretación, al decir que María ha elegido la parte mejor porque está sentada a los pies de Jesús, escuchando sus palabras, como lo haría cualquier buen discípulo. Lo importante es destacar la actitud del discípulo, que es capaz de encontrar el ambiente, el espacio, las disposiciones necesarias para escuchar a Jesús. Y se podemos decir que aunque hay otra serie de temas dentro en este texto, sin embargo, es importante tener en cuenta que la escucha de Jesús es la condición para poder ser discípulos, discípulos que siguen a Jesús. Los discípulos lo son porque escuchan la palabra. Lo que vimos, la misma manera que María es modelo de la escucha y son más felices casi los que escuchan la palabra por escucharla que por haberla concebido en sus entrañas. También aquí en esta segunda parte, en este segundo grupo de textos, en este segundo modelo de discípulo, encontramos que nuevamente se insiste en esa capacidad de escuchar la palabra de Dios. Esa es la mejor parte. Qué bueno que el Adviento nos ayuda a tomar conciencia de escuchar la palabra, de escuchar a Jesús, recibirla, acogerla, como dice el Evangelio de San Juan, que lo citábamos, puso su casa en medio de nosotros. Qué interesante poder recibir a Jesús, no solamente a través de la imagen del divino niño que colocamos en el pesebre, recibirlo como la palabra que se encarna, que nos dice palabras que tienen palabras de vida eterna, palabras que nos aseguran la vida, que son el camino, que son la luz, que nos orientan. Escuchar esa palabra, maravillarse, preguntarse, poder entonces anunciarla, son claves importantísimas en este itinerario que estamos mostrando. Y el tercer texto que nosotros vemos en Lucas es el texto de la bienaventuranza, ¿no? Una bienaventuranza que Jesús va a transformar, una bienaventuranza que sale de alguien que se la dice a él en cuanto pasa, ¿no? Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron, ¿no? Y Jesús va a transformar completamente la bienaventuranza, es decir, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la guardan, ¿no? O sea que ahí salimos de toda raza, de toda lengua, de toda distinción, digamos, de pueblo, ¿no? La palabra de Dios es dirigida para todos y los discípulos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, es decir, la va a universalizar, ya la palabra no va a ser dirigida solo para los judíos, no solo para un pueblo, sino que es dirigida al pueblo en tanto que es para el bien absolutamente de todos. Y por eso el Evangelio puede ir a más allá de las fronteras, más allá de las fronteras. O sea, es discípulo todo aquel que escucha la palabra de Dios y que la guarda y la pone en práctica. Por eso este pasaje nos muestra, nos coloca precisamente en todo aquello que significa escuchar, porque podemos encontrar muchas palabras sinónimas, ¿no? Orar, por ejemplo. La primera realidad del orante no es aquel que dice muchas cosas. Nuestra oración no puede ser hablar todo el tiempo. Nuestra oración tiene que estar llena de ese silencio. La primera realidad que nosotros tenemos que hacer, y no es fácil hacer silencio interior, no es fácil hacer silencio interior, porque nos cuesta, como que hay tantas cosas dentro, nosotros vivimos completamente distraídos, ¿no? Y entonces colocamos el ruido siempre porque no queremos el silencio, como que en el silencio vamos a escuchar tal vez cosas que no nos agradan escuchar o que no nos agrada ver. Es precisamente ahí en donde Dios nos llama a entrar, ¿no? En ese silencio en el que somos capaces de vernos, en el que somos capaces de contemplarnos, ¿no? De entrar allí en donde Dios nos quiere, en el momento en que estamos, en el momento en que estamos. A veces nos cuesta como enfrentar esa vida que llevamos, ¿no? Y Dios nos llama a estar ahí, es ahí donde viene nuestra salvación. Orar, ¿no? Orar es eso. La primera actitud del orante es encontrarse así como
un poco en la pausa, parar, calmarse, ¿no? Por eso hay que buscar un lugar que como que nos ayude a no distraernos y a encontrarnos así bien concentrados en esa actitud. Y la oración, ¿cómo es importante orar en esta época de pandemia en que estamos, ¿no? Para que los acontecimientos no nos tumben, no nos derriben, sino que sepamos nosotros ver con amplitud y ver que eso no es un momento que dentro de la historia, ¿no? Vigilar por eso, por ejemplo, es una actitud muy importante de la escucha, ¿no? Vigilar, estar atento. Quien escucha es quien puede prever las cosas, ¿no? Quien está distraído va a ser aquel que va a perderlo todo, ¿no? Escuchar, admirarse, eso es una de las cosas importantes a las cuales María nos coloca, ¿no? Ella guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Es interesante que el verbo teren, que aparece allí en griego, tiene todo ese sentido de algo que se guarda con cuidado. Es algo que se mete allí porque tal vez va a ser parte fundamental, ¿no? Hay muchas cosas que nosotros no comprendemos y entonces las guardamos. De pronto en un momento dado aparece algo que nos ilumina y tal vez nos ayuda a decir, bueno, pero para eso tenemos que estar bien atentos a que no nos perdamos un poco y no dejemos nuestra historia a un lado o no nos engañemos, ¿no? O no vivamos cosas que no son las nuestras, ¿no? Y ahí de ahí viene precisamente la contemplación, la capacidad de leer la historia, de leer la historia. Y a veces necesitamos de alguien que nos ayude también para eso, ¿no? Y de eso brota el discernimiento. El verdadero discernimiento viene de esa actitud en la que podemos escuchar al otro. Cómo es importante ser capaces, por ejemplo, de cuando hay alguien que está en la dificultad de acompañarlo, de escucharlo, de intentar como verlo como él describe su vida y entrar en ese misterio, intentar como juntos llegar a una luz, ¿no? A una luz. Por eso es importante a veces dialogar con alguien también para poder ver nuestra historia y ayudarnos a discernir qué es lo que está aconteciendo allí y hacia dónde es que la historia nos llama. Guardar en el corazón, tener una memoria de la acción de Dios en nuestra vida, una memoria bíblica, una memoria de fe, una memoria en que sepamos agradecer por todo lo que nos acontece, ¿no? Qué triste cuando nuestra vida no llega allí al agradecimiento, ¿no? Y a reconocer lo extraordinario que es nuestra vida, porque eso nos lleva precisamente a descubrir una presencia, ¿no? Descubrir una presencia. No estamos solos. Hay alguien que quiere manifestarse y que merece nuestra actitud de escucha, nuestra pausa, a pararnos para intentar ver qué es lo que, cómo comprender ese amor que Él quiere expresarnos, ¿no? Y por eso, para entrar en relación, ¿no? Desde que nacemos nosotros estamos en relación, porque la vida nos fue dada y ya estamos en relación ¿no? con aquel que nos la dio, ¿no? Que nos la entregó. Y esa relación tiene que mantenerse y establecerse a lo largo de nuestra vida, ¿no? Con aquel que nos dio la vida y que por ese don nuestra vida no fuimos nosotros los que la pedimos, fue un don que recibimos, ¿no? Y ese hecho de tener el don que recibimos nos hace entrar en esa relación. Por eso descubrir esa presencia que está desde el origen con nosotros y entrar en relación con ella para intentar comprender la profundidad de lo que va a acontecer. Es el Dios que se hace gestos humanos en nosotros. Eso, ¿están cansaditos un poco? Claro que sí. Ya casi se están durmiendo ustedes. No, todavía no, ¿no? Alfonso, ¿cómo está? ¿Todo bien, no, Alfonso? Todo bien, padre, todo bien. Falta una parte que nosotros queríamos terminar con ella, que es la corona del Adviento, ¿no? La corona del Adviento. Y vamos a terminar bendiciendo esa corona. ¿Algunos tienen corona del Adviento allá en la casa o no? Amén, Todavía Padre. no.
Sí, padre. Entonces, para los que la tienen, vamos a dar una explicación rápida y vamos a hacer la bendición para terminar. ¿Está bien? ¿Cómo nació la corona del Adviento? ¿No? La corona del Adviento es la otra, la parte final, ¿sí? Yo les explico un poquito antes, ¿no? La corona del Adviento es, digamos, es una costumbre pagana más bien, nació de una costumbre pagana, ¿no? Y esa costumbre pagana viene sobre todo de algo que se hacía en el invierno mismo, en la época del invierno, que era, se hacía como el fuego, se representaba el fuego y se adoraba al dios Sol, ¿no? Para que regresara con luz y calor durante el invierno, porque es muy importante el fuego en el invierno, ¿no? Para no perdernos. Los primeros misioneros que llegaron allí aprovecharon esta tradición, como todo lo que se hacía, digamos, ustedes vieron, Pablo hacía la misma cosa, ¿no? Aprovechar las tradiciones para evangelizarlas, ¿no? Y partir de esas costumbres y transformarlas en expresiones de la fe católica. Por eso la corona está formada por una gran variedad de símbolos. Yo hago esto porque el Papa aconsejó, digamos, a profundizar sobre este aspecto de la corona del Adviento, ¿no? Es la forma circular de la corona. Es decir, un circular quiere decir que no tiene principio ni fin, ¿no? Es señal del amor de Dios que es eterno, sin principio, sin fin, ¿no? Es continuo, vuelve, retorna siempre, ¿no? Y está ahí. Y también es nuestro amor a Dios y al prójimo que nunca se debe terminar. Son ramas verdes, porque es el color de la esperanza y de la vida, ¿no? Dios quiere que esperemos su gracia y que podamos, digamos, a través del perdón y de la misericordia del amor de Dios, lograr, digamos, llegar a esa dimensión de una vida en la gracia de Dios, ¿no? En la que Dios se manifieste de una manera más clara, no solo para nosotros, sino también para los otros, ¿no? La esperanza que tenemos que guardar aún en medio de nuestras dificultades. Y lo más importante es llegar a esa unión estrecha, estrecha con Dios nuestro Padre en la comunión. Las 4 velas, ¿no? Nos hace pensar sobre todo en que esa oscuridad provocada por el pecado, por las estructuras, digamos, que a veces nos llevan a perder como esa esperanza que nos ciega y que nos aleja de Dios, que nos hace encerrarnos un poco nosotros mismos. Poco a poco Dios como que va iluminándola, ¿no? Y dándole una esperanza de salvación y que ilumina todo el universo poco a poco cuando vamos encendiendo cada semana una velita, ¿no? De esa corona. Así que se deben disipar como las tinieblas en nuestra vida y cada vela nos va llevando a una plenitud mayor en ese poder contemplarnos y ver esa acción de Dios que se realiza en nuestra vida, ¿no? Como la llegada plena de Cristo a nuestro mundo poco a poco, ¿no? Son 4 velas que se ponen en la corona y se prenden de una en una, ¿no? Los domingos de Adviento y a través de una oración de familia, ¿no? La cinta roja representa nuestro amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve, ¿no? Por eso los domingos de Adviento es en familia que se tiene que encender ahora que estamos todos ahí en el Adviento, ¿no? Los de la casa se reúnen en torno de la corona para prenderla, ¿no? Y para colocar en ella como esa luz que Dios nos va dando hasta llegar el nacimiento mismo de Jesús, que es la luz mayor que puede llegarnos en nuestra vida. La corona se puede, digamos, puede ser bendecida como lo vamos a hacer ahora, ¿no? Es preferible elaborar la corona en familia, ¿no? Aprovechando el momento para motivar a los niños, platicándoles acerca de esa costumbre y de su significado lógico, que nosotros también tenemos la tradición del pesebre, ¿no? Y es bonito que eso lo construyamos todos juntos como familia, ¿no? Es conveniente fijar con anticipación el horario en que se prenderán las velas, ¿no? Todo eso hará que los niños comprendan mejor y que se haga algo más en comunidad, ¿no? Y un poco como mostrándoles que nos estamos preparando para la visita de alguien importante y que estamos haciendo esto para que en nuestra casa podamos celebrar
todos juntos el nacimiento de Jesús. Por eso es importante distribuir esas funciones entre los miembros, ¿no? Por ejemplo, uno que arregle bien el lugar en donde la corona está antes de comenzar, ¿no? Otro que apague las luces para encenderla, para que la corona tenga su luz encendida en medio de la oscuridad, ¿no? Otro tal vez de hacer un canto o poner la grabadora o un villancico, y otro que ayude a encontrar como las oraciones que nosotros les vamos a dar también, que esos van a ayudar un poco para hacerlas. Entonces se trata de hacer una actividad así como en familia. Vamos entonces a bendecir los que tienen la corona del Adviento ahí, y ustedes nos van a ayudar porque Natalia va a proyectarle lo que estaba proyectando antes, ¿no? Vamos a dejar al padre Jaime hacer eso entonces. Tenemos aquí nuestra corona de Adviento en nuestra capilla, con sus 4 velas con la clásica del Padre Jorge, y sin duda que como se trata de escuchar y de recibir la palabra que finalmente va a hacerse carne, que va a hacerse ser humano, por eso tenemos al lado el leccionario, la Biblia, la palabra de Dios, que la escuchamos, la leemos, nos admiramos, la escuchamos, nos interrogamos, la interiorizamos, la recibimos, tenemos el altar que vamos a recibir como comida, porque esa palabra se hace comida. Y esa palabra que nació se nos entregó. Cuando se dicen los estudiosos que cuando colocan al niño Jesús en esa artesa allá en el pesebre, es como el lugar donde se colocaba el pan o la masa para hacer el pan. Entonces, es muy interesante. Vamos a la bendición de la corona entonces. Yo creo que hay una manera de distribuir distintos lectores, si acaso hemos tenido tiempo de hacer esa distribución, y si no se va haciendo poco a poco, creo que Natalia y Ana saben hacer. Entonces, vamos a disponernos para esta bendición de la corona. Quienes tienen ya su corona en la casa, pues se unen con su propia corona, si no la van a buscar, y podemos repetir el texto la próxima semana, y les vamos a mandar los textos para que ustedes lo puedan hacer en su propia casa con las personas que componen la familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, bendice con tu poder nuestras coronas de Adviento, para que al encender cada luz, despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo, practicando las buenas obras, y para que así, cuando Él llegue, seamos admitidos al reino de los cielos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Al comenzar este nuevo año litúrgico, vamos a bendecir como comunidad cristiana esta corona, la corona de cada una de sus casas, con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es luz del mundo, luz de luz, como decimos en el credo. Su color verde, la corona, significa la vida, nuestra vida de la gracia y la esperanza de ser mejores y unirnos más como comunidad. Si hay alguien que pueda ser el lector número 1. Por eso, al ir encendiendo domingo tras domingo los cirios de la corona, debemos significar nuestra gradual preparación para recibir la luz de Navidad, Jesucristo nuestro Señor, que viene para salvarnos. Démosle gracias a Dios por esta corona, pero especialmente porque nos permite estar reunidos. Con la maravilla de la virtualidad, sin embargo, estamos reunidos como comunidad virtual, pero como comunidad de fe sobre todo, para darle gracias y para bendecirlo. Ustedes pueden leer de pronto todos, y alguien va liderando la lectura. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros en el camino de la vida
y porque nos ayudas a bendecirte y a tenerte presente cada día. Te damos gracias por nuestra convivencia comunitaria y por esta corona de Adviento que hoy queremos bendecir. O sea, que queremos ponerla en tu nombre para que sea el centro de nuestra oración y reflexión comunitaria. Escucha pues, Padre bueno, nuestras súplicas. Bendice esta corona de Adviento y las coronas que hay en cada uno de nuestros hogares. Y al bendecirla, bendícenos también a nosotros como comunidad. Danos tu paz, tu amor y tu unidad. Ayúdanos a vencer las tentaciones. No nos dejes caer en el pecado que nos aparta de ti, que siembra las tinieblas en nuestro corazón y alrededor de nosotros. Antes bien, ayúdanos a preparar la venida de tu Hijo Jesucristo, luz del mundo, para que ilumine toda nuestra vida y nos guíe por el camino de la verdad y del bien. Él, que vive y reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a asperjar la corona con el agua bendita. En nuestro caso aquí lo podemos hacer. Otro lector, por favor, por la misma persona. Si encendemos una vela es porque queremos alumbrar, porque queremos tener una señal que pueda ver el que viene hacia nosotros. Es un signo externo de nuestra disposición interior de esperanza. Por eso en este tiempo de Adviento seguiremos con atención y con buena disposición las enseñanzas de la palabra de Dios en las lecturas dominicales y nos prepararemos de todo corazón para la venida del Señor a nuestra comunidad parroquial y a nuestra familia y a nuestra vida personal. Vamos a prender la primera de estas 4 velitas en esta noche, anticipando la liturgia que en las parroquias será el domingo y que en sus casas lo podrán hacer el domingo próximo. Continuamos con la lectura de los otros párrafos. Tu venida histórica que recordamos cuando el Hijo de Dios nace como hijo de María, como hombre para habitar entre los hombres. Su venida litúrgica en cada Eucaristía, en su palabra y en la comunión, y su venida escatológica que esperamos con viva fe al final de los tiempos. Por eso encender una vela tiene sentido en la medida en que personal, familiar y comunitariamente nos dispongamos a recibir al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que viene a nosotros para salvarnos. Nos disponemos entonces ahora a pasar inmediatamente a la bendición final, la bendición solemne del Adviento, de manera que es una bendición que se dirige a todos ustedes, es la bendición que la Iglesia propone para estas 4 semanas del Adviento. Que Dios omnipotente y misericordioso nos santifique con la celebración de este Adviento y nos llene de sus bendiciones,
ya que creemos que Cristo vino al mundo y esperamos su retorno glorioso. Digan amén. 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 Que Dios, fuente de vida y alegría, nos conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Amén. Que Dios, origen de toda bondad, nos enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria. Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe hoy y siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz. Demos Demos gracias. Demos Gracias. gracias a Dios. Bueno, muchas gracias a todos por su presencia. María de Nazaret, María me cautivó, hizo más fuerte mi fe por tu veces cuando me pongo a pensar en tus pensamientos vuelvo a contar y con sentimiento empiezo a cantar María de mi Señor. La Virgen a quien Dios Padre eligió por madre del Hijo Santo de Dios, María que nos conduce al amor, María de mi Señor. Ave María, Ave María, Ave María, Madre de Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buena noche para todos. Que el Señor les bendiga, los acompañe y que tengan una santa noche. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, igualmente.